toda esta información y nosotros, por cierto, seguimos conversando sobre esta decisión y tomamos contacto con la presidenta del directorio de la Polla Chilena de Beneficencia, la abogada Macarena Carballo. ¿Cómo está, abogada? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Matilde. Bueno, conversábamos con Valentina Nieto, que es la periodista que ha reportado durante toda la jornada este caso, y nos preguntábamos por qué solamente esto afectaba a una sola operadora, que es Mundo Pacífico, cuando hay muchísimas más operadoras y tal vez esta es la más desconocida. ¿Cuál es la razón? Bueno, la verdad que la razón dice relación con una cuestión más bien procesal, ¿no? Nosotros presentamos 2 recursos de protección el año pasado. Uno en la Corte de Apelaciones de Santiago y el otro en la Corte de Apelaciones de Concepción, porque allí se encontraba domiciliado este proveedor de Internet, Mundo Pacífico. Y el recurso de protección de Santiago fue declarado inadmisible por la Corte, no entró a conocer el fondo del asunto, lo declara inadmisible por una cuestión de forma. No así la Corte de Apelaciones de Concepción, que conoce el fondo, escucha alegatos, rechaza nuestro recurso, que lo que hace no es otra cosa que pedir que se establezca y el dominio o la propiedad que tiene la Polla Chilena de Beneficencia respecto de los pronósticos deportivos, porque ellos están entregados por ley única y exclusivamente a esta empresa pública. Entonces la Corte de Concepción, como le decía Matilde, rechaza el recurso señalando que no era la vía idónea para el recurso de protección para recurrir respecto de esto, pero sin perjuicio de ello pide un informe tanto al Ministerio Público como a la Superintendencia de Casinos y a la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Nosotros, por supuesto, apelamos de este recurso ante la Corte Suprema. Y lo que ocurre el día de ayer en la noche es este fallo de la Corte donde se revoca el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, se acoge nuestro recurso y se establece por la Corte Suprema que estas plataformas son ilegales en nuestro país, que es la Polla Chilena de Beneficencia la única autorizada por ley para proveer pronóstico deportivo a través de su producto, que es el Experto, y que, por lo tanto, cualquier otra que haga uso de ella está haciendo y cometiendo una actividad ilegal. Ya, pero esto afecta a este cable operador y, por lo tanto, son 23 las plataformas que se tienen que cerrar, pero hay muchas más. ¿Todas debieran caer en la categoría de la ilegalidad o se tiene que presentar, ampliar este recurso para que de a una se vayan, dependiendo de los cables operadores, se vayan declarando ilegales? Bueno, la verdad que aquí es una decisión que tenemos que tomar con el equipo jurídico, con el abogado Isidro Solís, que fue quien patrocinó a la Polla en esta acción de protección. Nosotros ya hemos sostenido reuniones. La verdad que tenemos varios caminos de acción, como también los propios proveedores de Internet también tienen algún curso de acción que podrían iniciar. Nosotros por de pronto vamos a solicitar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones que aplique el criterio que acaba de asentar la Corte Suprema, porque en Chile, hasta antes de este fallo, existía el principio de neutralidad de la red, lo que significa que nadie podía bajar una página si es que no estaba cometiendo algún hecho ilícito. Y por ello, cuando nosotros le solicitamos a los proveedores de Internet que bloquearan estas páginas, ellos se ampararon en el principio de neutralidad de la red. Hoy día, con este fallo, la Corte señala que este principio tiene que corregirse, atendido que esta es una actividad ilegal, así lo declara, y por lo tanto ese principio debiera modificarse. Entonces, lo que estamos estudiando, como le decía con nuestro abogado, es esta acción, si vamos a iniciar una acción individual, si vamos a recurrir directamente a la Subsecretaría de Telecomunicaciones o vamos a iniciar una nueva acción de protección. Esos son los 3 vías que eventualmente podremos seguir. Nosotros vamos a definir cuál es la vía más idónea para proteger nuevamente los intereses de esta empresa dentro de las próximas horas. Abogada, porque, claro, estos procesos son largos,
hay distintos cableoperadores y mientras tanto se está debatiendo cómo legalizar estos sitios de apuesta online en el Congreso. Por lo tanto, hay un tiempo ahí, sabemos cuál es el lobby que tienen estos sitios de apuesta, sabemos la cantidad de recursos que manejan y sabemos que están muy interesados en que se conviertan en una actividad legal. ¿Usted cree que eso va a ocurrir? Bueno, porque eso también, si entran en la legalidad, también comienzan a generar recursos para el Estado, porque comienzan, como cualquier actividad, a pagar impuestos. Bueno, usted da en el clavo precisamente, Matilde. Hoy día esta actividad que es ilegal es desarrollada por estas plataformas que están domiciliadas en algún país o algún paraíso fiscal. No tienen domicilio en Chile, no tienen representantes legales conocidos en Chile, no tributan en Chile. Y lo que ha ocurrido en todo este tiempo, que son más profusamente en los últimos 2 años, sobre todo durante la pandemia, en que los ciudadanos estábamos encerrados en nuestras casas y por lo tanto una forma de entretención era acceder a estos sitios. El fisco ha dejado de recaudar, porque todo lo que recauda la Polla Chilena de Beneficencia va directamente al erario fiscal. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es, como ya lo dijo la Corte, y que nosotros lo veníamos sosteniendo desde un principio, por eso iniciamos este recurso de protección con la convicción total, y así también presentamos una querella criminal en febrero de este año, pidiéndole al Ministerio Público que señale que estas son actividades ilegales, así como lo han hecho los otros operadores del sistema, porque tú sabes también, Matilde, que nuestra legislación establece una prohibición de entregar juego de azar. Y aquellas personas jurídicas que están autorizadas a hacerlo son a través de una excepción legal. Y las únicas 4 que pueden tener juego de azar en nuestro país, estoy hablando de pronóstico deportivo, que solo lo tiene Experto y la Polla Chilena de Beneficencia. Estoy hablando de juego de azar. Son la Polla Chilena de Beneficencia, la Lotería de Concepción, los casinos territoriales y los hipódromos. Y entonces cada uno de nosotros, indistintamente, ha presentado distintas querellas que están radicadas todas en se han agrupado y por lo tanto ahí tenemos un curso de acción conjunto pero separado. Lo que nosotros buscamos con esa acción judicial también es que se declare que esto es un acto ilegal, cosa que ya confirmó la Corte, por lo tanto tenemos un paso avanzado. Y lo que vaya a ocurrir con estas plataformas, la verdad que será una decisión de ellas. Nosotros no podemos decirles qué es lo que pueden o no hacer. Nosotros solo estamos obligados como directorio, y así lo hemos hecho, a cumplir nuestro mandato legal y proteger a la empresa. Ahora, respecto del proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso, este proyecto lo que viene a hacer es a regular una realidad, porque el legislador del año 32, que es la que crea los hipódromos, y luego la del 34, que es la que crea la Polla Chilena de Beneficencia, no se imaginó nunca que casi un siglo después iba a aparecer el Internet. Claro. Entonces, desde ahí, salvo con los hipódromos que tienen una norma especial, que es muy técnico, pero tienen una norma especial que señala que ninguna persona y de cualquier forma puede apropiarse, no lo dice así exactamente la ley, pero es más o menos el sentido, puede apropiarse de una carrera de caballo. Y entonces esa frase de cualquier forma es la que le entrega hoy día a los hipódromos una mejor posición frente a la querella criminal, sin perjuicio que nosotros estamos seguros que nuestra posición también es legal, es segura, y más si hoy día la Corte Suprema nos ha dado este espaldarazo. Y entonces, insisto, este proyecto de ley lo que viene a hacer es a regular una actividad, pero todo el tiempo que se ha desarrollado antes de que se apruebe este proyecto de ley, que todavía se está discutiendo, esa actividad es ilegal en Chile. Y eso es lo trascendente y la importancia que tiene este fallo. Perfecto, sin perjuicio de que pudiera convertirse en una actividad legal a futuro si es que hay una ley que así lo diga. Eventualmente. Claro. Ahora, ¿cuándo debieran bajarse estos sitios?
Bueno, nosotros tomamos conocimiento de un comunicado que entregó la empresa, la recurrida, en este punto, que es específicamente Mundo Pacífico, y ella señaló que iba a acatar el fallo y que iba a bloquear estos sitios. Aquí hay un plazo legal, falta una fase en el proceso, que es que baje el expediente virtual de la Corte Suprema a la Corte de Apelaciones de Concepción y la Corte de Concepción dicte el cúmplase de la sentencia dictada por la Corte Suprema. Eso nosotros creemos que debiera ocurrir en no más de 48 horas y por lo tanto ya desde ahí, desde ese plazo, esto es un mandato legal y exigible para el proveedor de Internet. Ahora, si lo quiere hacer antes, claro, maravilloso. Pero ya formalmente tendría que hacerlo sí o sí dentro, en cuanto se dicte el cúmplase. Ahora, esta operadora Mundo Pacífico tal vez no es tan conocida, de hecho yo no la había escuchado antes, pero tiene estas plataformas que son bastante grandes. En tamaño son las más grandes, son las con las que, por ejemplo, auspician a la ANFP. ¿Cuál es el tamaño de estas plataformas? Mira, la verdad que el tamaño de las plataformas, esto es una cuestión bien técnica también. El tamaño de las plataformas es bastante inconmensurable, ¿no? O dimensionable, porque como está en el ciberespacio, uno no puede cuantificar. Claro, pero lo que sí podemos ¿por cuáles tal vez se apuesta más? ¿Hay alguna medición? La verdad que son todas bien parecidas. Las más conocidas son las que ya son conocidas precisamente porque han firmado contratos con la NFP, con distintos clubes deportivos, con, bueno... Y son las que tienen que cerrar, además ellas mismas. Son las que se bloquean. Ellas son las principales, pero nosotros tenemos un catastro de a lo menos 900 URL, que son las que se debieran dar de baja. Y las plataformas son estas 23 que nosotros solicitamos en el recurso de protección, que es el que ordena a Mundo Pacífico, que es el proveedor, dar de baja. Pero aquí ya viene una cuestión técnica, que es algo que tenemos que, insisto, conversar con nuestro abogado para ver cómo lo hacemos para que se cumpla y no se burle de ninguna manera el fallo de la Corte Suprema. Eso es lo que nosotros hoy día tenemos que resguardar y precaver. Y de eso nos vamos a ocupar con mucha fuerza. Macarena, ¿cuánto ha dejado de ganar la polla chilena de beneficencia con la irrupción de este tipo de apuestas? La verdad que la empresa, la industria ha perdido en un promedio del 22% de sus ingresos el año pasado. Son muchos recursos que se han desviado y que han ido a parar a los bolsillos de estos particulares, que lamentablemente han dejado de estar en las arcas fiscales. También se ha visto perjudicado el deporte de nuestro país, porque nosotros por ley tenemos que entregarle un monto mensual al Ministerio del Deporte para fomentar la actividad deportiva. El año pasado aportamos 18.000 millones de pesos, históricamente el promedio era de 21.000 millones de pesos, por lo tanto también hubo una baja para el fomento de la actividad deportiva en todas sus categorías en el Ministerio del Deporte, a través de esta transferencia directa que hace la Polla Chilena de Beneficencia. También, además, se han visto perjudicados nosotros hacemos beneficencia y entregamos aportes a distintas instituciones, entre ellas a bomberos y a otras 11. Y ellas también se han visto perjudicadas porque hemos dejado de recaudar, a raíz de que el experto, que es el que tiene el dominio del pronóstico deportivo, se vio perjudicado a raíz de la erupción de estas plataformas que hacen pronóstico deportivo de manera ilegal. Entonces, tenemos un daño cuantificable, ahí tenemos también un análisis de qué acciones civiles eventualmente podemos tomar, además de las penales que ya hemos iniciado en febrero de este año, amparados, por cierto, en este contundente fallo 5-0 que no hubo ningún voto en contra de ningún ministro, por lo tanto es irrefutable lo que señala considerando décimo de este fallo, que es muy contundente y que no es más que decir que estas son actividades ilegales y que la única que tiene el derecho de propiedad del pronóstico deportivo es la Polla Chilena de Beneficencia. Y además otra cosa importante, Matilde, que no ha tenido mucha relevancia, pero que a mí me gustaría ponerlo en valor, y que tiene que ver con el juego responsable.
En nuestro país ha aumentado significativamente la ludopatía a raíz de la irrupción de estas casas de apuestas. La polla chilena tiene dentro de su mandato hacer juego responsable, y lo hacemos a través de una corporación de juego responsable, a través de la cual hace años venimos midiendo el comportamiento de nuestros jugadores y la prevalencia del juego. Y lamentablemente nos hemos dado cuenta en los últimos estudios, el del año pasado y el del año 2021, que ha venido aumentando la ludopatía y el juego problemático en la población. Y eso es algo que nos debe importar a todos los chilenos porque tiene que ver con la salud mental, que también es un área crítica en nuestra población, lamentablemente, que se vio más incrementada durante la pandemia. Bien. Macarena Carballo, presidenta del directorio de la Polla Chilena de Beneficencia, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos más puntos claros, pero sabemos que este es un camino largo porque son muchísimas más que estas 20, 23 que tienen que cerrar, pero ya todas debieran considerarse, darse ya por enteradas que son ilegales. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Así es. Gracias, Matilde. Buenas tardes.